Buen día. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Héctor Ceniceros, Elba Juárez, Paulina Martínez, Michelle Olmedo, Alejandra Velázquez y su servidora Magali López. Nosotros somos del grupo segundo FM1 de la carrera Ingeniería Farmacéutica de la UPIC en el Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les vamos a hablar de un tema sumamente interesante, las biomoléculas, donde algunas de ellas son los aminoácidos, péptidos y proteínas. Esto con el objetivo de conocer e identificar cada una de las estructuras, así como sus propiedades e incluso reacciones que conllevan las mismas. Para adentrarnos en este tema, primero hay que comprender la definición de biomoléculas. Para esto, primero desarrollaremos qué son las moléculas. Toda la materia está conformada por moléculas, que a su vez son un conjunto de átomos que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, mejor conocidos como enlaces. Los átomos pueden ser del mismo elemento o de diferente, pero si nos referimos a biomoléculas, estas están constituidas por bioelementos, que se clasifican en primarios o secundarios. Los elementos primarios son aquellos que conforman el 95% de la materia viva que nos rodea, siendo estos los más abundantes, como por ejemplo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Mientras que los elementos secundarios solo conforman el 4.5% de la materia viva. Estos son el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y por último el cloro. Ahora que ya conocemos el concepto de biomoléculas, comenzaremos con el siguiente, que son los aminoácidos. Las proteínas se encuentran en todos los organismos vivos y existen de muchos tipos, lo que les permite desempeñar distintas funciones biológicas. Por ejemplo, nosotros contenemos aminoácidos y proteínas en la queratina de la piel y las uñas, o la estimación de aproximadamente 50.000 o más enzimas que catalizan las reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Todas estas son proteínas. Independientemente de su función, todas las proteínas están constituidas de muchas unidades de aminoácidos que se encuentran unidos entre sí por enlaces peptídicos. Es un tipo de enlace químico, formando cadenas largas, lo que le da una forma o tamaño distinto a cada proteína. En sí, los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Ahora pasamos a la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos contienen una estructura que contiene un átomo central de carbono, que sería este de aquí, también conocido como carbono alfa, unido a un grupo amino y un grupo carboxilo, y un átomo de hidrógeno. El grupo carboxilo se desprotona y existe como el anión carboxilato a un pH de 7.3, mientras que un grupo amino se protona y existe como el catión amonio, siendo que por esta razón los aminoácidos existen en disolución acuosa, principalmente en forma de un ion dipolar o zwitterion, que proviene del alemán Zwitter, que significa híbrido. Cabe mencionar que las propiedades de los aminoácidos es que son antóferos, ya que pueden reaccionar como ácidos o como bases, dependiendo de las circunstancias. En disolución ácida acuosa, un zwitterion de un aminoácido es una base que acepta un protón en su grupo dióxido de carbono para producir un catión. Y en la disolución básica acuosa, el zwitterion es un ácido que pierde un protón de su grupo amino para formar un anión. Como aminoácido, también tiene unido el carbono alfa a un grupo R, el cual brinda la identidad del aminoácido. Por ejemplo, si a nuestro aminoácido le agregamos un hidrógeno, este se convertirá en glicina.
pero si en su caso lo que añadimos es un grupo metilo, obtendremos alanina. Existen 20 aminoácidos, los cuales se encuentran comúnmente en las proteínas. Por ello, a continuación podemos observar los distintos aminoácidos existentes, como por ejemplo alanina, ácido glutámico, leucina, glutamina, treonina, entre otros, donde 8 de estos 20 aminoácidos son esenciales, ya que tienen que ser suministrados con la dieta, como la treonina, metionina, lisina, valina, triptófano, leucina, isoleucina y fenilalanina, que son aminoácidos esenciales. Y ahora podemos pasar a los péptidos. Los péptidos son una molécula que resulta de la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces amida, mejor conocidos como enlaces peptídicos, los cuales son el resultado de la reacción del grupo carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro, con eliminación de una molécula de agua. Esto se logra con la reacción de síntesis por deshidratación entre dos aminoácidos para unirlos. Se les considera péptidos aquellos que tienen una cadena no mayor de 50 aminoácidos. En sí, para considerarlo péptido y no proteína, su peso molecular debe ser menor a 5000 daltons. Existen varios tipos de péptidos, los cuales se generan de acuerdo con la cantidad de aminoácidos que lo componen. Cuando el péptido está formado por menos de 10 aminoácidos, se trata de un oglipéptido. Por ejemplo, aquí tenemos al monopéptido. El siguiente sería un dipéptido. Si le agregamos otro sería un tripéptido, tetrapéptido y así hasta llegar al 10. Cuando contiene entre 10 o 50 aminoácidos, se trata de un polipéptido. Si excede esta cantidad, se habla de proteínas. En la estructura de los péptidos, independientemente de la longitud de la cadena polipeptídica, siempre habrá un grupo amina que no ha reaccionado y un grupo carboxilo que tampoco lo ha hecho. Una de sus funciones es que actúan como agentes vasoactivos, ya que ayudan a regular la presión arterial. Por ejemplo, angiotensina 2, un octapéptido que se origina mediante la hidrólisis de una proteína precursora que se llama angiotensinógeno y que no tiene actividad vasopresora. También funciona como hormona, como la somatostatina, formada por 14 aminoácidos, cumpliendo con la función de inhibir la liberación de la hormona del crecimiento. Proteínas. Pero, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de aminoácidos en el polímero? Bueno, obtendríamos una proteína que probablemente ya sepamos cómo es la noción de lo que se compone, ya que hemos escuchado el concepto alguna vez. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular, constituidas por una cadena lineal de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos que se mantienen plegados formando una estructura tridimensional. Las proteínas tienen 4 estructuras, que son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. El nivel más sencillo de la estructura de una proteína es la primaria, donde simplemente es la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. La estructura secundaria describe cómo los segmentos del esqueleto del péptido se orientan en un patrón regular debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto, el cual se refiere a la cadena polipeptídica, siendo que los grupos R no se ven implicados. Los tipos de estructura secundaria más comunes son la hélice alfa y la hoja o lámina plegada beta.
siendo que ambas estructuras mantienen su forma mediante puentes de hidrógeno, que se forman entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo hidrógeno amino de otro. Un hélice es un enrollamiento hacia la derecha del esqueleto de la proteína, asimilando la figura de un rizado. Cada vuelta de la hélice contiene 3.6 aminoácidos, con una distancia de 540 picómetros aproximadamente, mientras que en una lámina beta, dos o más segmentos de una cadena polipeptídica se alinean uno junto a otro, formando una estructura laminar que se mantiene unida por puentes de hidrógeno, donde dichos puentes se forman entre los grupos carbonilo y amino del esqueleto, mientras que los grupos R se extienden por arriba y por abajo del plano de la hoja, lo que le dan una forma similar a un acordeón extendido, siendo que las hojas son paralelas al apuntar a la misma dirección. En la estructura terciaria se describe como toda la molécula de la proteína se enrolla en forma tridimensional global. Esta es una disposición precisa y única en el espacio, y surge a medida que se sintetiza la proteína, siendo que se da principalmente por las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas. Las interacciones hidrofóbicas son importantes para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupo R no polares hidrofóbicos se agrupan en el interior de la proteína, dejando los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para interactuar con las moléculas de agua circundantes. Otro punto importante que interviene son los puentes disulfuro. Estos enlaces covalentes, formados entre los azufres de las cadenas laterales de las cisteínas, son mucho más fuertes que otro tipo de enlace, que contribuyen a la estructura terciaria. Actúan como pasadores de seguridad moleculares al mantener todas las partes del polipéptido bien unidas entre sí. Y ya por último, tenemos a la estructura cuaternaria, la cual describe cómo las moléculas de proteínas diferentes se integran para producir estructuras agregadas grandes. En sí, es una estructura compuesta de varias cadenas polipeptídicas, también conocidas como subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina, encargada de transportar oxígeno en la sangre, está formada por subunidades del tipo alfa y dos de tipo beta. Ahora ya conocemos el proceso de cómo unos simples aminoácidos llegan a formar proteínas, las cuales son esenciales para mantenernos fuertes, sanos y vitales. Esto es todo por nuestra parte y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.